Hola, hola, ¿cómo andan amigos y amigas, compañeros y compañeras de esta aventura que es hacer esta refrescada de la historia del peronismo? Y estamos, como lo estuvimos la semana pasada, obviamente recordando el 17 de octubre natal del peronismo. El 17 de octubre es una fecha, algún día, no sé o no, esto es una idea mía, debería ser feriado nacional, debería ser o no, o deberá siempre ser esa fecha que los peronistas recordaremos hasta el fin de los tiempos como la fecha donde nació un movimiento que se propuso junto a sus líderes transformar la realidad. Algo que han querido a lo largo de la historia muchísimos, porque es una aspiración antiquísima en la historia de transformar la realidad. El peronismo lo hizo hasta donde pudo, tuvo avances y retrocesos, pero bueno, esa es otra historia de la que seguiremos hablando en próximos programas. Y hoy vamos a completar lo que vimos la semana pasada, que nos ayudamos con un material de video que se hizo para el 50 aniversario del 17 de octubre y que quedó ahí, en el punto neurálgico de esta historia, que fue el momento en que Perón es detenido y enviado a Martín García. Esto es el 13 de octubre de 1945. Pero antes de seguir con el video que vamos a ver, que culmina en el 17 de octubre, hoy contamos nuevamente con la presencia de Juan Martín Chipano, que como siempre viene a hacer su aporte, no solamente de juventud, que es tan necesaria. Podemos hacer un sumo de edades, ¿cuánto nos da? No quiero hacerlo. Él es joven y yo no, y eso está bien y tiene que ser así. Pero es un tipo de estos que sabe mucho y la verdad me parece que no lo quiero poner en ningún compromiso, pero me parece que es un ejemplo que muchos deberían seguir, explorando esa historia que parece que está muy atrás en el tiempo, pero en realidad no, está hoy, en nuestros días. Lo que pasó en aquel momento, en aquel 17 de octubre, y lo que nació a partir de ese 17 de octubre, es lo que estamos viviendo hoy. 79 años han pasado de aquel acontecimiento, nos aprestamos y ojalá podamos hacer una celebración de los 80 años el año que viene, que realmente sea la antesala. No sé cómo va a venir el calendario electoral, pero octubre suele ser mes de elecciones, pero como ahora están con algunos cambios y qué sé yo, va a uno saber. Pero si no, octubre una vez más será la antesala, quizás el 17, de un triunfo que nuevamente nos encamine para recuperar las riendas de un Estado, de un gobierno, de un país, de una nación que hoy marcha a la deriva en manos de psiquiátricos, psicópatas y delincuentes, piratas de toda la haya. Todo lo que uno quiera, apórtelo, cada uno haga su propio aporte. Juan Martín, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, César? Muy bien, por suerte, gracias por la invitación nuevamente. Pero, y bueno, y por tus palabras, que dejas la vara un poco alta. No, pero... Va a haber que justificar eso después. No, lo justificas siempre porque realmente siempre transmitís ideas, profundidad y además conocimiento de un montón de cosas que parecen, en algunos casos, parecen olvidadas. Siempre está el olvido, es parte de la vida y de la historia. Esto
y cosas que uno se va olvidando, inclusive de las que ha hecho y en que en algún momento las vivió con intensidad y después con los años, qué sé yo, van quedando ahí, arrumbadas en el rincón, en el arcón de los recuerdos. Pero no es el caso, porque nosotros seguimos con la vitalidad que corresponde a un movimiento político que nació de las entrañas mismas del pueblo trabajador, y todavía no conocemos. Nosotros caminamos hacia el horizonte, y como el horizonte siempre está, siempre vamos a caminar hacia adelante porque ahí está nuestro objetivo. ¿Qué te trae a vos? ¿Qué sentís vos cuando pensás, hablás o te toca hablar con gente, con compañeros, con jóvenes, sobre más jóvenes que vos inclusive, porque no nos olvidemos que estamos hablando con un 30-añero? ¿Qué hablas del 17 de octubre? Yo creo que en este momento en particular, ¿no? que vos recién hacías una caracterización de quienes nos gobiernan y de la etapa política que estamos atravesando, me parece que recuperar el concepto de la lealtad es fundamental. Es un concepto que a lo largo del tiempo se ha vaciado un poco de contenido en la política y nosotros sabemos qué significa la lealtad, pero algunos piensan que ser leal es ser dirigente a tal o a cual, ¿no? Una cosa muy muy de la rosca. Y me parece que la lealtad tiene mucho más que ver con un valor humano que con un valor político. O sea, primero es un valor humano. Y en ese sentido, ¿no? Ir a la historia y a repasar cómo se gestó ese 17 de octubre también es, vos sabés que yo estudié filosofía y también es un gesto de alguna manera filosófico que tiene que ver con buscar la respuesta en el origen. Hay una frase de Charlie muy linda que él se pregunta por qué tenemos que ir tan lejos para estar acá, ¿no? Que es un poco el gesto filosófico. Me parece que hoy también, para encontrar la respuesta a qué significa la lealtad, tenemos que volver a ese 17 de octubre y a la gesta previa para entender de qué hablamos cuando hablamos de lealtad. Y me parece fundamental rescatar que se trata de un valor humano, porque hoy lo que estamos atravesando, más allá del saqueo, del avasallamiento económico, del sometimiento, es una fuerte disputa por los valores y por el sentido de la cultura y del espíritu argentino. Y entonces rescatar la lealtad como un valor humano creo que es una respuesta a esa disputa. Me parece que hay algo que es fundamental y que tiene que ver con pensar que la lealtad es algo mucho más sencillo que conceptualizaciones complejas y que es un gesto de agradecimiento, por un lado, en el caso particular del día que nació, de agradecimiento de ese pueblo que va a agradecerle a Perón lo que Perón hizo por ese pueblo, pero a la vez un gesto de defensa. Porque ese pueblo va a buscar a Perón, a liberar a Perón, porque sabe que sin Perón todas las conquistas que tuvieron no van a existir. Entonces me parece ahí que son como dos nociones claves para pensar la lealtad sin teorizarla excesivamente y sin enroscarla en la rosca, valga la redundancia, y tener el sentido original del término y la potencia original de ese valor, que me parece que es una de las claves para poder llegar al año que viene y a la celebración de los 80 años con la perspectiva de futuro. Totalmente. Y me parece que está bien que rescatemos el valor de la lealtad, porque sabemos, no es necesario tener demasiadas luces y brillos intelectuales, sabemos que un traidor vale más que 1000 valientes, como canta Citarrosa. Dice mi padre, a ver, de la traición creo que se ha escrito muchísimo, muchísimo más que de la lealtad. Quizás porque es más difícil la lealtad, y por eso me parece que enaltece más a las personas, a los seres humanos. Es un valor profundísimo, y aunque muchas veces haya tropiezos y muchas veces haya quizás situaciones que rápidamente nos llevan a pensar en que, bueno,
¿Hay traición? No, esperemos, porque la lealtad tiene que ser mucho más fuerte, tiene que vencer por sí misma. No puede ser una cosa o la otra. Tiene que ser, la lealtad es mucho más de fondo. Y eso es lo que demostró aquel pueblo, que realmente es un hecho inédito, absolutamente. No, inédito sería no escrito, pero bueno, está bien, no estaba ni escrito ni imaginado, porque además la gente, si bien salió con alegría y uno ve imágenes de alegría y todo lo demás, salió corriendo riesgos, porque uno a veces no entiende que haber dejado los trabajos, haber caminado como caminaron muchos kilómetros y kilómetros hasta llegar a la Plaza de Mayo, tirarse al río, al riachuelo, que suponemos que en el 45 estaba un poco más limpio de lo que estuvo después, pero no dejaba de ser un río bastante tenebroso. Y sin embargo la gente agarró, salió, caminó y dijo, bueno, acá estamos. Y no nos vamos hasta no conseguir lo que venimos a buscar, que finalmente lo consiguieron. Y vamos a hacer entonces lo que hicimos la vez pasada. Vamos a ver ahora lo que es el final de ese material de video, que tiene de alguna manera los testimonios de muchos de los que vimos ya la semana pasada, quienes vieron el programa, y si no, los invito a que vuelvan a verlo, pueden hacerlo entrando a evatv.com.ar, búsquenlo y vean como la primera parte de este material que se hizo para los 50 años del 17 de octubre. Vamos a ver a Blanca Cabo, por ejemplo, que aparece dando su testimonio. Fue la esposa de Armando Cabo y madre de Dardo Cabo. Esto es para que algunos que no lo recuerden, Dardo Cabo fue un militante peronista que murió asesinado durante la última dictadura, pero que entre otras cosas en su haber y en su historia maravillosa de hidalgo y de héroe, tiene haber comandado el operativo Cóndor, aquel que fue desviar un avión para que recalara en las Islas Malvinas, esas que hoy en los mapas oficiales el gobierno no pone, avergonzándonos a todos los argentinos. Por lo menos nos debería avergonzar. Hay algunos que no le dan bolilla o miran para el costado, pero la verdad es una vergüenza. Bueno, vamos a ver el material y cuando volvamos seguimos charlando un poco de este 17 de octubre para sacar algunas conclusiones. No, ellos lo llevaron a la isla Martín García. Y nosotros pensamos que a lo mejor podían matarlo. Mi tesoro adorado. Desde el día que te dejé allí con el dolor más grande que puedas imaginar, no he podido tranquilizar mi triste corazón. Esta inmensa soledad está llena de tu recuerdo. Hoy he escrito a Farrell pidiéndole que me acelere el retiro. En cuanto salgo, nos casamos y nos iremos a cualquier parte a vivir tranquilos. Que no te vaya a pasar nada, porque entonces habrá terminado mi vida. Cuídate mucho y no te preocupes por mí, pero quereme mucho, que hoy lo necesito más que nunca. Esto terminará y la vida será nuestra. Mis últimas palabras de esta carta quiero que sean para recomendarte calma y tranquilidad. Muchos, pero muchos besos y recuerdos para mi chinita querida, Perón. Ella fue una de las promotoras principales de ese 17 de octubre. Aunque hay otros políticos que dicen que ellos sí pusieron mucho también.
Pero nosotras, la que estábamos junto a Evita, corríamos por los sindicatos para que nos ayudaran, que vinieran a la Plaza de Mayo para hacer muchos y pedir por el coronel entonces. El día 11 hubo un hecho que pasó inadvertido, pero no para los trabajadores. Fue nombrado nuevo secretario de Trabajo un señor Juan Fentanes. Juan Fentanes, 11 de octubre. Y Juan Fentanes cometió las imprudencias de hablar y decir que bueno, que esta política de la Secretaría ya no iba a ser igual, y bueno, el tema del feriado del 12 de octubre quedaba suspendido, de pagarle a los trabajadores el día 12 y todas esas cosas. Claro, hasta el más sonso se aviva de que aquí viene un cambio hacia atrás en la historia. Sorpresivamente, cuando nuestras dudas eran ya grandes, escuchamos que en Tucumán la gente de la Fotia y los obreros del ferrocarril habían salido en manifestaciones espontáneas pidiendo que se lo liberase a Perón. Los cañeros, los obreros del ingenio, del Surco, comienzan a abandonar los ingenios, el ingenio La Florida, es el primer ingenio que abandonan, y a pedir que marchen todos hacia la capital tucumana. Cuando lo llevaron a Perón, que lo llevaron a la isla, el pueblo se empezó a mover. Yo digo, empezó a creer en las cosas que Perón decía antes de que cayera preso. Y bueno, y eso fue el inicio del movimiento popular que culminó con la famosa noche del 17 de octubre. Lo que se debatía en los gremios era la situación política de los gremios, de las comisiones directivas. La gente prácticamente se adelantó un día el ir a la plaza, porque realmente los dirigentes lo tenían programado para el 18 y la gente se fue el 17. No tuvieron otro remedio los dirigentes que ir el día 17. El 16 los rumores recrudecen. El 16 a la noche tenemos una reunión muy dramática en la casa de este viejo luchador por la causa popular, que era el senador, el que después fue senador Molinari, un viejo líder del radicalismo. Bueno, nos vamos a la casa de él porque siempre nos reuníamos ahí para evaluar, él nos traía información, nosotros le dábamos la nuestra. Y este hombre, nunca lo voy a olvidar, era el 16 a las 11 de la noche, dice: mañana ustedes van a ver un espectáculo que nunca van a olvidar. ¿Qué espectáculo? Les pregunto. Las multitudes van a salir a la calle pidiendo la libertad de Perón. Desde el otro lado de los puentes destruidos, por la mano codiciosa de los despechados, con un grito silencioso en la grieta de los labios, clamoroso, esperanzado, latir azul celeste en las venas que se crispan, levantando los racimos de las manos hacia un hombre presentido que vibraba delicado, llegaron los descamisados. Y levantaron los puentes, y pararon los trenes, pero nada pudo detenerlos. Acá estamos nuevamente en nuestra recordación de este 17 de octubre, que, bueno, hemos visto algunas imágenes. que te parecieron, porque te estoy agarrando como un nuevo telespectador, digamos? No, me parece eso, me parece fantástico. Primero contar con esos testimonios, con ir reconstruyendo los días previos, la mención de los errores también del otro lado. El testimonio ese del 11 de octubre se nombró un nuevo secretario que dijo que iba a cambiar la política de la secretaría. Aparecen también las preguntas contrafácticas: ¿qué hubiera pasado si tal cosa? Y cómo empezó a haber una efervescencia, una incomodidad, una preocupación creciente de ese pueblo que por primera vez se estaba sintiendo parte de la historia y de la realidad. Y era en todo el país, porque ya había algunos conatos de rebelión en Tucumán, por ejemplo, en los ingenios comandados por la FOTIA, que era la Federación de Obreros de toda
de todo el tema azucarero, que eran bastante combativos en su momento. Además era una de las tareas más terribles en las que se desempeñaban los trabajadores. Uno no tiene idea del nivel de precariedad en el que trabajaban muchísimas actividades que después, con los años y gracias al peronismo y las leyes de protección laboral, empezaban a hacer trabajos dignos, trabajos que de alguna manera podían realizarse con la frente alta, no con la frente baja, a la que estaban acostumbrados durante muchísimos años los señores del dinero, los que tenían de alguna u otra manera el control de todos los resortes del país, especialmente, básicamente, los económicos. Así que hemos llegado hasta esa hermosa poesía de Nicolás Olivari, poeta fantástico de los años 40 y 50, en una hermosa interpretación de un locutor que, qué sé yo, ¿cómo decirlo? Fue en gran parte don Serazuolo, era un locutor fantástico de los años 80, los 90 también, hacia las noches, el tren fantasma, y bueno, se prestó a ser una de las voces de este material. Y bueno, veamos y sigamos viendo, porque ahora sí vamos a ir en un creyendo hacia el final, que es la aparición de Perón después de haber estado preso, después de haber estado detenido, de haber sido trasladado al Hospital Militar Central, como para ir acercándolo, y finalmente, bueno, de ahí a la Casa Rosada, al balcón, y ahí empezó otra historia. Vamos a verla y volvemos cuando termina. Las horas pasaban y el reclamo se hacía cada vez más insistente. El gobierno, sintiéndose perdido, decidió ir a buscar a Perón, que desde la madrugada se encontraba internado en el hospital militar. Ahí se mezclaron todos, es decir, la columna de la Plaza de Mayo, la gente gritaba queremos a Perón, Perón no aparecía, a las 11 y pico anunciaron que Perón aparecía. Ábalos se instala en la Casa de Gobierno y dispuso la libertad del teniente coronel Mercante. Entonces lo trajeron a Mercante desde Campo de Mayo Ábalos le pidió que Mercante hablara a la gente así, porque cada vez se juntaba más gente y no sabían qué hacer. Hasta que Mercante dijo, no, aquí hay que ir a buscarlo a Perón. El general Ábalos dice que a Perón no le va a pasar nada y que va a poder venir después, que ya está en libertad. Y la gente empieza a gritar, no creemos, muera Ábalos, no le creemos nada, mentiroso, le empiezan a creer todo. Se apaga la luz en la plaza, quedó oscura. Entonces nosotros agarramos todos los diarios, hicimos antorchas y alumbramos la plaza. Con antorchas de diario así, iluminamos la plaza. Pasadas las 23, el coronel Perón salió al balcón de la Casa de Gobierno. Muchas veces he asistido a reuniones de trabajadores. Siempre he sentido una enorme satisfacción, pero desde hoy sentiré un verdadero orgullo de argentino, porque interpreto este movimiento colectivo como el renacimiento de una conciencia de los trabajadores.
acá en el barrio de San Cristóbal. Cuando llegué, mi madre me estaba esperando ansiosa. Me dice, ¿de dónde venís? ¿Y dónde querés que venga? Vieja, vengo de la Plaza de Mayo. ¿Qué pasó? No te lo puedo contar, pero lo que vi no me lo voy a olvidar nunca. Y la gente al final se hizo como un silencio y la gente me preguntaba, ¿dónde estuvo, coronel? ¿Dónde estuvo? Y mire la grandeza de espíritu de Perón, que le dijo, ¿dónde estuve? Estuve cumpliendo un sacrificio que le haría 1000 veces por ustedes. Toda la gente no cabía en Plaza de Mayo. Entonces se veía el efecto terrible, un efecto mágico, digamos, ¿no? Y ese es el 17 de octubre. De abajo le gritaron, ¡Perón! La CGT no quiso salir. Ahí está en el diario. Pero no, la CGT no quiso salir. Pero bueno, que salga mañana. No teníamos sueño ni cansancio porque todo era una ilusión. Era sano, era un sentimiento sano. Gente que cuenta un 17 de octubre light, como dicen ahora los muchachos. 17 de octubre. ¿Crees que el 17 de octubre salió por generación espontánea como nacen los hongos después de una lluvia? O como salen los caracoles. Costó muchísimo. Jauretche dijo una cosa muy linda en 46. Si me preguntan quién hizo el 17 de octubre, como en Fuente Ovejuna, todos a una. La vida tal vez, esta cita fantasmal de los dos, en un bar de un bulevar de otro país, quizá es el amor. Esto creo que sucede en el caso del peronismo, en el caso de Eva, de Perón, y creo que es lo mismo que sucede a veces con algunas ramas de la música, con el tango, por ejemplo, con la música popular, ¿no es cierto? Que son cosas que va pasando el tiempo y que no hace falta que se siga haciendo ni promoción ni divulgación de eso, sino que son siempre los modelos alternativos que te quedan históricos de un lugar y que eso es lo que los hace emerger y salir adelante siempre. Siempre he sido partidario de la justicia social. Y los pobres diablos, los pobres seres humanos, que vivían en campos de concentración en los yerbatales y en los quebrachales, donde les pagaban con papelito que había que comprar, es decir, campos de concentración. Llegaron a ser personas. Convirtió a esos pobres seres olvidados en seres humanos, en personas. Y eso se lo debemos, creo que, Evita. De manera que tengo la sensación de que allí irrumpió este pueblo con toda su alegría, con toda su bronca también, y con ese color oscuro, esos pelos negros y esa tez morena que tiene esa horda de descamisados que invadieron realmente pidiendo por alguien a quien ellos habían elegido, porque ellos habían sido elegidos justamente por Perón, ¿no? Pero a mí me gustaría que se instalara en la sociedad argentina la esperanza en algún milagro, la esperanza en la potencia de la voluntad de las masas, la esperanza finalmente en el poder de la voluntad del pueblo, y que esa potencia enorme que se desató inesperadamente un 17 de octubre pudiera estallar bajo otras formas. ¿Y qué tal? ¿Qué tal, mi buen amigo Juan Martín? ¿Qué te pareció este...? No, la verdad que estoy muy no quiero elogios. No, estoy muy emocionado porque es una fecha que nos tiene que emocionar, que nos pasa. Hay algo de inexplicable en este sentimiento que genera... vos decías antes, ¿no? Que el pueblo salió asumiendo riesgos. Y creo que pasa por ahí, que tiene que ver con no especular, ¿no? Hay algo de la lealtad que va de la mano con la no especulación, con jugársela a fondo. Totalmente. Y el pueblo se la jugó a fondo, ¿no? Y cantaba la vida por Perón después, por un tipo que también se la jugó a fondo,
¿no? Y está esa frase hermosa que es, ¿no? Que el pueblo no engaña al que no lo traiciona. Y efectivamente es así. Cuando no se especula, cuando uno demuestra que a qué intereses sirve y a quién es leal en última instancia, como solemos decir, lealtad con lealtad se paga, ¿no? Y me parece que eso es tan emocionante como irracional, porque no hay un cálculo, no hay cálculo. Y me parece que eso es fantástico. Yo no sé si es irracional, lo que sí es no hay cálculo. Eso lo que hace es que sea profundamente espiritual y humano, un compromiso desde el fondo de nuestras entrañas y desde el espíritu que de alguna manera creo que unía a cada uno de los que estaban ahí, porque había gentes de todo tipo de trabajo, de todo tipo de... yo una vez leí hace un par de años un trabajo de Ángel Priñano, que es un historiador fantástico, un barriólogo, especialista en el Bajo Flores y en la historia de Flores, un gran amigo, un compañerazo además. Él tiene un librito sobre la historia de los fósforos, que es una maravilla. Los fósforos. Había cualquier cantidad de fábricas de fósforos y trabajaba muchísima gente, muchas mujeres trabajaban en las fábricas de fósforo en una época, y de las fábricas de fósforos esto lo estuve leyendo después en algunos periódicos locales que a veces uno tiene la suerte de encontrar, y hablaba de cómo la gente de la fábrica de fósforos salió espontáneamente en un momento, porque, a ver, Ángel Perelman, que es un peronista que escribió un libro sobre el 17 de octubre, a modo de historiador, si bien no era un historiador consumado, pero escribió sus memorias y relató muchísimas cosas importantísimas de lo que después se sabe de ese 17 de octubre. Él contaba que era espontánea la salida de la gente, pero había que salir porque antes estaban los capataces, los dueños, estaba todo el mundo ahí. No es que ese día habían decretado algo, no se había decretado nada, y además, más aún, creo que es Fermín Chávez que lo cuenta, cuando el cambio de ministro, en todo caso de secretario de Trabajo, el tipo estaba haciendo tabla rasa con todos los leyes y decretos que había firmado Perón en beneficio de los trabajadores, y rápidamente en las empresas y las fábricas y todo lo demás empezaron a decir se les acabó el jolgorio a los muchachos. Y sin embargo la gente salió sabiendo que, entre otras cosas, el mayor riesgo que corrían era perder su trabajo. Porque esto es también, y hay que ponerlo en ese contexto. Me parece que por eso es importante señalar que no fue algo divertido. Voy a ir pidiendo que nos vayan pasando, y mientras seguimos conversando, fotos de los diarios, de las tapas de los diarios de ese día, porque algunos diarios llegaron, por ejemplo los vespertinos, llegaron a reflejar. Bueno, la prensa es matutino, esto estamos viendo, vos tenés mejor vista que yo. Sí, diario La Prensa, con el título: el presidente de la Nación anunció anoche las renuncias de los ministros de Guerra y Marina. Desde los balcones de la Casa de Gobierno hablaron el primer magistrado y el coronel Perón. Bueno, esta es la prensa. Y, a ver, la prensa en estos momentos de la Argentina era el diario más importante que había, de mayor tirada, de mayor influencia. Venía a ser lo que en alguna época fue Clarín, digamos, que alcanzó a ser el diario más importante. Hoy ya no lo es, hoy es un pasquín, algo que, digamos, bueno, lo caracteriza prácticamente a diario. Pero vayamos viendo otros, porque hay algunos que son más simpáticos, otros, pero todos reflejaron algo que no estaban preparados para... esta es la razón, quinta la razón, o sea que ya dice, numerosos grupos
En abierta rebeldía. ¿A qué? La pregunta sería en abierta rebeldía ¿a qué, no? ¿Cómo sigue? Paralizaron en la zona sur los transportes y obligaron a cerrar fábricas, uniéndose luego en manifestación en la capital federal. En una reunión se decide hoy el problema del futuro gabinete. Eso fue muy gracioso porque le habían encomendado a uno de estos. Si tenemos la tapa hay una tapa de Clarín que también, que es la tapa del 18 de octubre de Clarín. Ahí está. Si vamos abajo, Farrell anunció un nuevo gabinete, hay imágenes de la manifestación, y ahí abajo de todo dice, esos que están apareciendo ahí, acá no lo podemos leer, está un poco lejano, creo que le habían dado a un hombre de la corte, Álvarez, si era Álvarez o parecido, para que armara el gabinete. Y el tipo llegó el mismo 17 de octubre con la gente en la plaza, con la lista de nuevo gabinete. La verdad, eran tipos que vivían en otro planeta. Este era uno, pero ahí, bueno, esto así lo reflejaba de alguna manera el diario Clarín, que no nos olvidemos, había nacido casi, son historias paralelas, porque el primer número de Clarín salió el 28 de agosto del 45, como si supiera, a partir de ahí hizo de las suyas. De la misma manera que recuerdo grandes periodistas y grandes notas y alguna época donde fue un gran diario, independientemente de las diferencias o no que uno podía tener. Bueno, hoy ya es otra cosa, hoy ya hace rato que es otra cosa. Bueno, así reflejaban, también quizás, ahí tenemos la capital de Mar del Plata. Es decir, esto había impactado en todos lados, anunció Farrell la renuncia de todos los ministros. Claro, son los ministros que había nombrado después de haber echado a Perón, de haberle dicho a Perón, bueno, te tenés que ir. Farrell era amigo de Perón, pero tenía que cumplir el mandato que le habían impuesto los regimientos militares de Campo de Mayo y otras fuerzas que presionaron para la caída de Perón. Y había nombrado un par de ministros. Bueno, esos ministros cayeron la noche del 17 de octubre. Perón ese día anuncia básicamente su renuncia también y abre ya la expectativa para lo que sería su proyección política. A los pocos días se anunció que iba a haber elecciones. Acá tenemos algunas de las cosas que se cantaban en aquel día, que la multitud espontáneamente, porque nada estaba preparado, es decir, queremos a Perón, fue una de las consignas más cantadas. Los que están con Perón, que se vengan al montón. Esta era otra de las... No pidan Shakespeare, pero hay mucha gracia popular. Una que pasamos en el programa anterior, pasamos un momentito hecho con una animación especialmente realizada por Caloi en dibujos animados, con esta consigna: piántate de la esquina, oligarca loco, el pueblo no te quiere, Perón tampoco. Es otra de las canciones que había. Aunque caiga un chaparrón, todos con Perón. En algún momento hubo algunas nubes que amenazaron lluvia, pero finalmente se disiparon. Por eso siempre el sol sale los 17 de octubre. Bueno, después nos quitaron a Perón para robarse la nación. Para robarle el peón, los encerraron a Perón. Más contundencia e inteligencia que esa frase no hay. Está muy clara. Y acá vamos no sé si la voy a leer igual. A ver, al que se cree león, a este que tenemos que se cree león, yo le voy a leer esta consigna que cantaron
los muchachos y muchachas el 17 de octubre. Como garras de león son los puños de Perón. Así que, muchachito, Javo, esto está dedicado especialmente para vos. No inventaste nada, pichón. Pero bueno, esta era parte de lo que pasa. Hay un tema que sale del discurso de Perón, que hay que leerlo, hay que leerlo en detenimiento porque es muy bueno, es un discurso hecho ahí. El tipo sale al balcón y vos me contabas recién que Perón cuenta después que él, como no tenía estructurado el discurso, elige empezar a cantar el himno, y mientras se cantaba el himno empieza a ordenar lo que va a decir. Fantástico. Después de haber estado en Cana y en el hospital militar y con la cantidad de gente que había en la plaza, y pronuncia ese discurso que es... Porque algunos le prestan poca atención a su detención en Martín García. Pero nosotros en el programa pasado lo contamos y lo reiteramos acá, muy pocos días antes de que Perón se vea obligado a renunciar a todos sus cargos, había sorteado por imperio de la casualidad un atentado contra su vida que iba a suceder en Campo de Mayo, donde lo esperaban para una disertación que iba a dar. Finalmente, por un tema aleatorio, no fue, y el atentado quedó frustrado. Esto, digamos, está contra corroborado, y el primero que lo escribió en un libro que siempre yo recomiendo, hay que leer, el 45 de Félix Luna, es un libro completísimo para leer, tener una noción de la época, más allá de la opinión que cada uno pueda tener sobre el autor. Pero hay veces que hay que leer estos libros. Realmente es un libro fantástico por todas las cosas que de alguna manera contó por primera vez alguien que no era del propio cuño, digamos. Pero además hay todo un contexto histórico, cuenta cosas como esta. Fueron varios los atentados a los cuales sorteó el general Perón. Pero hay un temita que también sale y surge del discurso de Perón, que durante mucho tiempo se solía decir. Hoy creo que hace rato lo hemos abandonado, los tiempos han cambiado un poco. Perón en un momento dice, y por única vez, ya estaba terminando su discurso frente a la multitud, y por única vez, ya que nunca lo pude decir como secretario de Trabajo y Previsión, les pido que realicen el día de paro festejando la gloria de esta reunión de hombres de bien y de trabajo que son la esperanza más pura y más cara de la patria. Y ahí la multitud empezó a gritar, mañana es San Perón, mañana es San Perón, mañana es San Perón, que trabaje el patrón. Y para completar esta idea, ¿qué pasó a partir de ese 17 de octubre? Todos los 17 de octubre posteriores, hasta el 55, por lo menos, que no llegó a celebrarse el 17 de octubre, porque ya había caído el gobierno, el Honorable Congreso de la Nación, en el 2 de octubre de 1946, reglamentó la ley 12.868, que decía lo siguiente: 17 de octubre se declara feriado nacional. Pero no terminaba ahí la historia, porque Perón todos los 17 de octubre a la noche firmaba un decreto dando feriado al 18. Entonces, cada vez que llegaba el 17 de octubre, era el 17 de octubre feriado y el 18 también. Esto fue a lo largo de esos años, y fueron los años más felices, fueron los años no solamente más felices, donde trabajar era una gloria,
la gente iba a trabajar y que no trabajaran 2 días por feriado, porque la gente iba a celebrar aquel acontecimiento maravilloso. La verdad, no afectó en nada, todo lo contrario, la gente trabajaba mucho mejor, mucho más contenta, con sentido de futuro, sabiendo que podía acceder en algún momento a beneficios, a casas, a todas las cosas que después con los años hemos ido perdiendo, pero bueno, estamos hablando de aquel 17 y de aquellos años, y esas costumbres como en alguna época se cantaban, en la época de la Resistencia, de tanto en tanto se decía mañana San Perón, obviamente había que ir a trabajar igual. Había algunos valientes que se tomaban el día, pero porque además de la ceremonia del 17 feriado y del 18 San Perón, también se inaugura un acto que para mí es maravilloso, que es que cada 17 de octubre Perón le preguntaba al pueblo si seguía confiando en él, ¿no? Esas 3 preguntas de si sigo siendo el mismo Perón, si siguen viviendo, ¿no? Y ese acto donde Perón dialoga directamente con su pueblo y Perón dice, si alguna vez ustedes me dijeran que ya no confían en mí, yo no duraría ni un minuto más, porque yo estoy acá por ustedes. Y hay una mínima digresión, ¿no? Lo veíamos a Dolina en el video, y hoy cuando venía para acá, que venía un poco pensando en el tema de la lealtad, me acordé cuando lo sacan al Diego del Mundial del 94. Dolina tiene una columna para mí de las más hermosas de la historia de la radio, y él cierra diciendo algo así como que él pondría las manos en el fuego por el Diego, incluso a riesgo de quemarse. Y en diálogo con Dorio dice, evocando un poco al Martín Fierro y a Borges, que al Diego como héroe le había faltado su Tadeo Isidoro Cruz, ¿no? La persona que se pusiera del lado del justo para combatir, incluso sabiendo que era probable la derrota. Y me parece que son 2 conceptos interesantes para pensar la lealtad, ¿no? Por un lado, esto de poner las manos en el fuego a riesgo de quemarse, que es cuando tiene valor, porque uno las manos en el fuego sabiendo que no se va a quemar, las pone cualquiera, ¿no? Y me parece que ahí hay algo del vínculo entre Perón y el pueblo, o el líder y el pueblo, de lo que decíamos antes, jugársela aún con riesgo, sabiendo que lo más probable es el riesgo. Pero también esto porque este juego, ¿no? de Martín Fierro y Tadeo Isidoro Cruz, y ese cuento hermoso de Borges donde narra la versión de Cruz y dice esa frase fantástica de todo destino, por largo y complicado que sea, consta de un solo momento, aquel en el que el hombre sabe para siempre quién es. Y el 17 de octubre Perón supo para siempre quién era, pero también el pueblo argentino supo para siempre quién era, porque de alguna manera en esa unión, en esas figuras Martín Fierro y Tadeo Isidoro Cruz, donde son intercambiables, porque elegimos esa alianza donde somos los que vamos contra el poder mayoritario, y se definió para siempre, ¿no? El rumbo de Perón, que dejaba de ser un secretario de Trabajo y Previsión para pasar a ser el líder de la nación, y ese discurso que cierra diciendo nosotros vamos a construir la unidad, pero sobre la hermandad de los trabajadores y de los humildes, o sea, la unidad con un rumbo claro y con un basamento claro, y también el pueblo argentino que por primera vez sintió hecho realidad sus anhelos, sus sueños, sus esperanzas en un nombre, que después se transformó en una doctrina. Pero ese pueblo argentino encontró su rumbo y casi 80 años después, ese pueblo argentino, con todas las mutaciones que hubo, sigue teniendo claro ese rumbo. Creo que es un momento central, bisagra, y no sé, habría que rastrear en la historia de la humanidad si hubo alguna vez un momento tan puro y tan genuino de encuentro de un pueblo con su propia verdad. Me parece que eso es extraordinario, es un hito que es lo que nos da la potencia para no bajonearnos, para no perder la esperanza, porque está ahí, está en nuestro pueblo y está en la conducción de ese pueblo y está en la historia y en el futuro. Es verdad, es muy profundo además lo que estás planteando. Se te nota tu impronta filosófica, y está muy bien.
porque realmente, además, si de algo podemos sacar chapa a los peronistas, es, digamos, de haber hecho lo que prácticamente nunca se hizo por la filosofía, como fue el primer, tuvimos dos, porque tuvimos el primer digamos, congreso que fue en 1949, después tuvimos otro con Cristina Presidenta, que se hizo en San Juan, si no me equivoco, si la memoria no me falla, fue en homenaje a aquel primer congreso del 49, habrá sido en 2009 posiblemente. Sí, 2008, pero por ahí. Pero digo, creo que era un número redondo. Que era un aniversario. Que era claro, como el 49. Bueno, ahí me fallan las matemáticas, pero realmente es como podemos sacar pecho, porque realmente si hay algo que tiene el peronismo es fundamento filosófico, así que no es que estamos inventando nada, sino que está en la esencia misma de un movimiento que nació precisamente del subsuelo de la patria, como decía don Scalabrini, y sin embargo fue capaz de avanzar en los terrenos más altos del pensamiento, del análisis, de la reflexión filosófica. Muchas veces es negado y muchas veces hasta es olvidado, y que lo olvidemos los peronistas a veces, me parece que es un error muy grande, porque tenemos ahí también una nutriente enorme de la que agarrarnos y para inspirarnos, digamos, en términos a veces de esos momentos en donde no sabemos cómo salir o cómo hacer. Siempre se puede salir. Hay que buscar el camino. Siempre hay obstáculos. Los hubo siempre. Yo siempre digo, hemos contado muy poco, porque como la hemos vivido, toda la etapa que fue del 55 hasta el 73, que digamos fue de alguna manera la recuperación de la democracia después de un larguísimo periodo atravesado por tremendas y sangrientas dictaduras. Pero todos esos años es como que se han ido perdiendo o no están calados en la memoria ni siquiera de los propios militantes que la vivieron, digamos, porque como uno la vivió, es como que, o vivió una parte, una época, porque en algún momento se sumó. Había algunos que estuvieron desde la hora cero, digamos, en el 55 te encontrabas con algunos ya dirigentes que arrancaron con la resistencia, pero otros se metieron 10 años después y otros 15 años después, con lo cual me parece importante a veces recordar que esos años, esos 18 años, hasta el 72, que fue el primer retorno de Perón, fueron tremendos, fueron durísimos, le bajaban el ánimo a cualquiera. Claro, nosotros vivimos el presente, que es un presente horrible. Pero vivimos muchísimos presentes horribles y los superamos todos, y los superamos con la fuerza que tiene sus entrañas el peronismo, y los tiene ahora, los tiene y los va a sacar a relucir como hizo siempre, porque esa es la diferencia con cualquier otra fuerza política, quizás por esto mismo que estás contando, de dónde este tema de ese origen, este análisis filosófico que haces. Ese origen es distinto y como tal también es distinto la forma en que tiene para encarar los desafíos a los que se enfrenta. A veces son complejos, a veces son más complejos que en otros, a veces entendemos todo, a veces no entendemos alguna parte, no importa. El asunto es que tenemos como muy claro cuál es el objetivo. Yo miré dos o tres cositas de
esta cosa de idea, esto que hacen en Mar del Plata. Sinceramente me sentí avergonzado como argentino. Primero que el tipo ese, vi algunas cosas de Caputo, no quiero imaginar, creo que hoy cerraba el que se cree que es un león, así que no quiero anticiparme a las barbaridades que puede llegar a decir, pero ya con lo que dijo Caputo, me bastó como para decir, no, muchacho, esto no lo podemos permitir, las bestialidades, las barbaridades que dijo, y la verdad, muchacho, está vergüenza ajena o vergüenza propia o lo que uno quiera. Y ahora que lo nombras al señor ese, la particularidad de este tiempo histórico y de lo que tratan de imponer tanto desde los medios de comunicación, las redes sociales, desde el gobierno, es que el que triunfa es el garca, el que triunfa es el que se aviva, el que triunfa es el que saca ventaja. Y la lealtad es todo lo contrario a eso. Por eso me parece tan fundamental en esta disputa. Porque justamente uno es leal a pesar de las consecuencias que eso puede tener, y a pesar de que ser leal puede significar desperdiciar una oportunidad de ser rico, de lo que sea. Por eso me parece tan central hoy disputarle a los garcas en el terreno de la lealtad. Y con esta frase que me parece redondita, cerramos este programa que de alguna manera intentó rendir homenaje, recordar y poner en el presente algo que ocurrió hace 79 años. El día que el pueblo parió a Perón. Gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos. Métanse, vayan, suscríbanse a este canal que está dando una pelea muy fuerte en nombre, con las banderas bien altas del peronismo, por y por muchísimos 17 de octubre más. evatv.com.ar, muy fácil, y nosotros nos volveremos a encontrar la semana que viene con algún nuevo tema para... tengo algunos, ya tengo en la cabeza algunos. Cosas, las que pasó después del 17 de octubre. 5 días después, y se los dejo ahí, hasta la semana que viene, se casaron Perón y Evita. Chao.